Buenas noches, mi nombre es Isabel Vallejo. Esta es la electiva de plan de negocios y estoy realizando la segunda actividad. Vamos a hablar específicamente sobre una marca o un medio o una empresa que ya existe, para lo que elegí el periódico El Colombiano de Medellín, que tiene más de 100 años de historia en la región y en Colombia. Lo elegí específicamente porque yo trabajo allí como periodista del área de revistas y porque conozco algunos sistemas y formas de manejo de ciertas características que se solicitaban, digamos, en los diferentes modelos. También lo elegí porque era una manera también de poder practicar de manera más fluida el ejercicio sin llegar un poco a las suposiciones. Entonces, el periódico El Colombiano, como les dije, funciona en Medellín, Antioquia, pero es el tercer periódico más leído del país, lo que lo pone en una posición pues como muy importante en los medios de comunicación. Para su análisis elegí el modelo Pestel. ¿Por qué elegí el modelo Pestel? Porque al considerarlo como un análisis competitivo del entorno en general, se me hace que es un poco más nutritivo que hacerlo desde las fuerzas de Porter, desde las 5 fuerzas de Porter, perdón, que es más sectorial, y a través del DAFO, que finalmente lo que hace el DAFO es captar o aterrizar estas amenazas o las diferentes características que vamos a tocar a continuación. Entonces, en un primer momento, escogí esta frase: el análisis estratégico es la parte previa a la decisión. Sin un buen diagnóstico de la situación, corremos el riesgo de buscar la respuesta a la pregunta o el problema equivocado. Me pareció muy acorde con el tema, porque en realidad estos análisis estratégicos tienen que ser muy certeros para poder tener como a partir de unos objetivos claros y que nos lleven pues como al logro de lo que queremos. Acá les muestro un poco de la misión y visión de la organización, porque cuando me complementé con el tema sobre los diferentes análisis estratégicos y competitivos, se habla mucho de que la misión y la visión son la esencia y razón de ser de la empresa, por supuesto, pero nunca lo había visto así, y que los análisis estratégicos deben ir alineados a estas misiones, a esta visión, a la filosofía, a los valores corporativos. Entonces, por eso los quise traer a colación, para que veamos que la misión es suministrar contenidos en diferentes plataformas. En un principio hablamos de la parte impresa, que es El Colombiano. Tenemos el periódico Cubo, que es un periódico popular que no es propiamente El Colombiano, pero que prácticamente es como el administrador. La página web, que es elcolombiano.com, y hay otros canales de venta que son revistas, suscripciones, impresiones, revistas a terceros. Entonces hay una gran cantidad de plataformas que tiene el periódico. Y Visión está enfocado en que es una empresa con enfoque humanística, que defiende el sistema democrático. Esto va muy anclado a como su tema de democracia, de libertad de prensa, de entregar información con rigor y verdadera, ¿cierto? Entonces, como les contaba, hice el análisis del diagnóstico desde el modelo Pestel. Pestel pues significa las diferentes variables que vamos a analizar: político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Entonces, en un primer momento, lo político, digamos que cuáles fueron esos factores principales que pueden afectar la actividad competitiva del colombiano. Pues entonces estamos hablando de las reformas tributarias, que estudian la posibilidad de que los medios paguen un IVA del 5% sobre el valor final que pagan los lectores. Por ejemplo, en la reforma tributaria del 2017 esta posibilidad se estuvo estudiando, y aunque no se definió nada, digamos que vuelve sobre el tintero con una posible reforma nueva, lo que significa que los medios de comunicación van a tener que pagar más impuestos por el tema de lecturabilidad, que es su objetivo. Esto pues es un poco una amenaza. La vigencia de la ley Lleras, que se puso pues en marcha desde el 2000 y ha tenido varios capítulos a lo largo de estos años, pero que ahora se plantea como desde un tema tecnológico. La vigencia de la ley Lleras es el tema de los derechos de autor, pero ahora está migrando un poco al tema digital, ¿cierto? De qué pasa si todo tiene derechos de autor, qué pasa si hay que tener tanta claridad sobre el tema. Nosotros como periodistas la tenemos, creo que todos los ciudadanos la deberían tener, que uno tiene que tener, de respetar los derechos del otro, que poner los créditos de donde baja la información, etcétera. Pero acá digamos que ya se va un poco más allá, ya empiezan como también unas prohibiciones.
y la medida del 4 por mil que afecta a las empresas sobre el uso activo del efectivo, lo que también significa como pegarle a sus inversiones, ¿cierto? Y a su parte económica, pues que es tan fundamental para el mantenimiento. Desde la parte económica hay factores muy importantes: el envejecimiento de la población en las principales ciudades del país. O sea, estamos hablando de que Medellín es una ciudad que se ha ido envejeciendo poco a poco, que la mayoría que más del 40% de la población lo componen los adultos mayores de 62 años y los menores de 20, lo que determina que la población productiva es menor, dije mal la cifra, 60-40 es menor, lo que hace que no haya una lecturabilidad y que la gente ya no esté leyendo, ¿cierto? Tanto porque a los niños les interesa, a los jóvenes el tema digital, y porque los abuelos están buscando otro tipo de experiencias, ¿cierto? El alza del dólar, o sea, su fluctuación también digamos que afecta considerablemente todo el tema de la materia prima y lo que el periódico colombiano invierte. Por ejemplo, el papel donde se imprime el periódico viene del Canadá, y una de las tintas que son ecológicas vienen de Chile. Entonces este aumento de los costos de materia prima aumenta con este tipo de exportaciones. Altas cifras de desempleo que se presentan en las principales ciudades del país. Estamos hablando de que en Medellín hay una tasa de desempleo del 11,8%, ¿cierto? Y que no ha sido muy positivo comparado con los años anteriores, es decir, no es que aumente, no, o sea, o está estable o incrementa unas cifras, pero digamos que el panorama es a nivel nacional. Entonces, ¿qué pasa con las altas cifras de desempleo? Que se ve específicamente en que la gente no tiene presupuesto o no tiene plata, pues por decirlo así, para comprar los periódicos que se producen. Entonces también digamos que las ventas de calle disminuyen por este factor, y las de suscripciones, sumado a que la gente ya quiere leer más desde la parte digital. Bueno, el tema social, cultural, es pocas personas interesadas en leer los periódicos físicos, los que les decía. También existen estudios del Grupo General de Medios y existen también del DANE, donde dice que la migración a los temas digitales está acabando con los periódicos en ventas en un 5%, en los últimos años han bajado las ventas. Entonces esto obliga a que el tema digital empiece a ser tan importante, digamos en este caso en los periódicos y específicamente en el colombiano, porque tienen que estar al ritmo de la vanguardia y las tecnologías, lo que implica también a su vez más inversión en infraestructura tecnológica, que también es grande, y eso también requiere pues como de tener presupuesto. La vulneración a la libertad de prensa, porque los periódicos pues trabajan bajo la ideología y la teoría de que son periódicos democráticos donde todas las opiniones se valen, pero como vemos la situación del país, han matado a muchos líderes periodísticos, ¿cierto? Por el derecho a la libre opinión o a la libre prensa. Entonces, como les mostré ahorita, la visión está enfocada en un tema de democracia, y acá digamos que esto afecta también el tema del periódico. Por ejemplo, actualmente en el periódico hay un fotógrafo que está amenazado y debe andar todo el tiempo con guardaespaldas, porque igual allí pues digamos cuidan su integridad, pero no sería lo correcto que esto sucediera. Entonces eso se presenta como una gran amenaza ante la libertad de prensa. Ya el tema del interés por la digitalización, digamos que ustedes ven que transversaliza todos los diferentes variables, porque de alguna u otra forma afecta la parte económica, política, tecnológica, etc. Acá estamos con el tema tecnológico, y es tener como las soluciones de TIC adecuadas y disponibles a la vanguardia de los avances mundiales, que se conecta también con lo que les acabo de contar. Eso quiere invertir en un mundo virtual que tiene costos, que tiene la necesidad de traer expertos, que tiene la necesidad de estar al ritmo, por ejemplo, de páginas web que son tan importantes como El Tiempo, que sí está encima pues del colombiano, y que para alcanzarla se necesita más interactividad, más presupuesto, gente especializada, es decir, una inversión grande. Los periódicos digitales más leídos, pues como les contaba, son El Tiempo, Minuto 30, La Silla Vacía, y pues el colombiano no está ni en los primeros 5 lugares, o sea que acá tiene un gran camino pues por recorrer. Ya en la parte ecológica ambiental, hay unas acciones que se realizan dentro de la institución. Por ejemplo, que el tema del papel se adquiere en Canadá, pero a zonas exclusivamente
o a empresas que exclusivamente se dedican a esto, ¿cierto? En zonas donde siembran árboles para estos fines. Entonces digamos que se preocupa por un tema de sostenibilidad. Las tintas tienen 70% de materia prima con componente ecológico, que esto ayuda a que sean menos biodegradables y menos dañinas para el medio ambiente. Las aguas residuales que están en la organización se reusan, los periódicos sobrantes se reciclan, o sea, hay unas grandes, digamos que acciones que no son conocidas y que están, digamos, en el nivel de los grandes periódicos, porque finalmente todos tienen como unos mismos procesos de producción que deben estar enfocados como a la recirculación de los procesos. Entonces son acciones que cumplen con normativas internacionales que a veces no se conocen tanto. Digamos que acá los factores ambientales no se presentan como amenazas o como temas que afecten su actividad, antes se presentan como algo positivo porque se está preocupando por la calidad del medio ambiente y por no contaminarlo tanto, ¿cierto? Y desde el tema legal no existe una tarjeta profesional para los comunicadores sociales periodistas. ¿Esto qué determina? Que cualquiera puede hacerlo, o sea, puede ejercer el oficio, y esto denigra un poco la profesión, y a su vez eso hace que el voz a voz sea un poco como negativo, de que si este periodista que escribió esta nota es el correcto, si este periodista que escribió esta nota sí sirve, si no es un tinterillo. Entonces de alguna manera el periódico se blinda en eso, y allá el proceso de selección es grande, o sea, tiene muchos filtros, y sí piden, digamos, todas estas requisitos y solicitudes. Y también el tema del costo económico con las rectificaciones y debido proceso y pago a abogados, como con el tema de la dignidad, el derecho a la honra y el buen nombre, que muchas veces la gente que está al otro lado se aprovecha, digamos, que de este derecho, y también hace que el periódico incida en gastos económicos que a veces son innecesarios. Entonces, como ustedes pueden ver, les hago un planteamiento pues del tema desde el modelo Pestel, que me parece muy interesante, y que les dije desde el principio que es súper nutritivo porque lo están mirando desde un enfoque más global, o sea, como nacional, porque como voy a copiar en el foro, como vieron anterior al video, ya se darán cuenta de las 5 fuerzas de podcast, que es sectorial, digamos, desde la región, y ya la DOFA desde, digamos, las conclusiones que sacamos de estos dos análisis. Sea el momento para decir que me ha parecido un ejercicio extraordinario, porque lo he complementado con otras bibliografías que me han servido como para documentar y proyectar mejor el trabajo de investigación, que es consultoría. Y finalmente les muestro pues como el diagrama que hice basado en los 6 pasos, ¿cierto? En las 6 variables que se analizan desde el modelo, y una de las portadas pues del periódico, que esta por ejemplo salió hoy. Les doy a conocer la bibliografía. Busqué datos en páginas de internet, busqué libros, me basé en estadísticas del DANE, porque esto, digamos, que tiene un tema largo y ancho, que acá pues creo que no alcanzaría a decir. Muchas gracias.